¿Cómo están ustedes? ¿Qué es un fondo de pensiones? Un fondo de pensiones, también llamado un fondo previsional, es un fondo intangible que se genera con los recursos que aportan los trabajadores durante los 30 o 40 años de trabajo activo para que cuando se retiren a la edad de jubilación tengan una pensión. Ese fondo, durante el tiempo que dure el trabajo activo de la persona, no se puede tocar, no se puede utilizar para atender emergencias. Ese fondo tiene que ser invertido para justamente generar más dinero a partir de esa inversión que permita, junto con los aportes del trabajador, generar más adelante una pensión. Si hay una emergencia durante el periodo de vida útil del trabajador, si hay una crisis como esta pandemia, si hay un terremoto, si hay una crisis económica, el Estado puede ver otras maneras de atender esa necesidad. Y de hecho muchas veces hay que subsidiar con recursos del presupuesto, pero no tocar los fondos previsionales, los fondos de pensiones. Porque si se tocan en todas las emergencias, nadie tendría pensiones. Estos fondos están hechos para mantenerse en el tiempo mientras el trabajador está activo, para que luego, cuando ya no está activo, y obviamente eso nos llega a todos en algún momento, pueda tener una pensión. Entonces, en el Perú tenemos dos sistemas de pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones, que administra la ONP, y que tiene cerca de 5 millones de jubilados o de personas en edad próxima de jubilar, trabajadores activos. Y el Sistema Privado de Pensiones, que administran las AFP y que tiene cerca de 7 millones de afiliados y un porcentaje mayoritario todavía no pensionado, no jubilado. Estos fondos ahora, en esta época de pandemia, a través de diversas iniciativas legislativas en el Congreso y opiniones de muchas personas en la desesperación, se quieren tocar, ya se han tocado en parte, quieren obtenerse recursos de ahí, algunas personas, quieren que se reparta el fondo entre los trabajadores. Y lo que no saben quienes están planteando esto es que las necesidades que existen por el menor empleo, por los menores ingresos, tienen que ser cubiertos con fondos subsidiados desde el Estado, desde otra fuente, que es el presupuesto público, y no con los fondos previsionales. Si tocamos esos fondos y, sobre todo con algunas de las propuestas que se están haciendo, retiramos fondos al 100%, se van a producir tres efectos negativos. El primero es que parte de esos fondos están invertidos en el país y parte en el exterior. Y esas inversiones no están en dinero líquido, sino están en activos, inmuebles y activos financieros, bolsas, fondos de pensiones, etc. Entonces, si ese dinero se necesita hoy por alguna ley apresurada que se está sacando, ese dinero hay que recuperarlo ya. Y en este momento, recuperarlo en condiciones de crisis es lograr que ese activo se venda en un precio inferior a su valor normal. Si consideramos que las bolsas en el mundo han perdido 30% en promedio y que este no es un buen momento para vender activos inmuebles y otras propiedades, entonces estaríamos malgastando esta inversión, perjudicando a todos los trabajadores, tanto a los que están aportando y para una futura pensión, como a los pensionistas. Pero hay un segundo problema. El segundo problema es que cuando hace varias décadas se pensó en este sistema de pensiones, había una pirámide poblacional, es decir, una población que tenía ciertas edades, que tenía una esperanza de vida al nacer, que tenía una esperanza de vida, digamos, hasta probablemente cerca de los 70 años. Hoy en día, gracias a Dios y a los avances de la medicina, a la buena educación alimentaria que estamos teniendo, a la mayor conciencia que hay que comer sano, que hay que hacer deporte, en fin, a todos estos elementos que hace décadas no existían como tales, gracias a eso, hoy día en el Perú y en el mundo, la población vive más. En el Perú, la esperanza de vida al nacer ya está por encima de los 77, 76 años. Y la esperanza de vida después de los 65 años ya bordea los 80 años. Quiere decir que los trabajadores que
ya se pensionaron, que en este momento reciben su pensión, están viviendo, y eso está muy bien, 10 o 15 años más de lo que se esperaba vivieran o iban a vivir cuando empezaron a hacer sus aportaciones. Entonces, un sistema de pensiones se basa en 3 conceptos, bajo este cálculo actuarial: el monto que hay que pagar mensualmente para la pensión, el aporte, el número de años de aportación, que en el caso de la ONP son 20 años, y la edad de jubilación, que en el caso del Perú son 65 años. Existen algunas personas que han perdido el trabajo, existen algunas personas que no han completado los años de jubilación o no han completado algún otro requisito. Para ellos, el Estado puede hacer medidas excepcionales, puntuales y resolver su problema, pero sin afectar el fondo, sin tocar la rentabilidad del fondo, sin obligar a que el fondo se remate 20, 30 o 40% por debajo de su valor. Y tercero, el Estado hoy subsidia la parte que no está cubierta de los fondos de pensiones. Ya el 10% del presupuesto público se destina a pensiones en el presupuesto del 2020. Y eso va a seguir creciendo, porque el Estado tiene que cumplir con honrar la diferencia que falta entre lo que aportaron los trabajadores y lo que, digamos, tiene que darse de pensión por más años, gracias a que están viviendo felizmente más tiempo. Eso no se explica con facilidad a los señores congresistas y a algunas personas que hablan de este tema con mucha superficialidad. De manera que si seguimos en este tipo de medidas, el Estado, a través del presupuesto, va a tener que dedicar mucho más dinero para proveer la diferencia, porque el fondo va a ser afectado sustantivamente y se va a perjudicar no solamente a los trabajadores activos, sino a los pensionistas actuales, porque va a haber necesidad de tener un presupuesto mayor para poder afrontar las pensiones a las que tienen derecho. Es necesario un sistema de pensiones nuevo, que tenga un primer piso de pensión universal mínima bajo el sistema de reparto, y a mi juicio un segundo piso de capitalización individual que juegue con los niveles de remuneraciones, de manera que todos tengan derecho a una pensión, pero al mismo tiempo todos puedan también incrementar su fondo de pensión a lo largo de su vida como trabajadores. Este es un tema muy técnico, este es un tema muy sensible, y con las medidas que se están proponiendo no solamente se logran estos 3 elementos negativos, sino que se va a perjudicar finalmente a quienes se quiere beneficiar. Pedimos mucho más responsabilidad a los señores congresistas y a los asesores de estos congresistas. Yo no digo que los congresistas deban conocer de temas técnicos, pero deberían conocerlos sus asesores. Y no están siendo bien asesorados, y los congresistas no están escuchando las opiniones de las entidades técnicamente especializadas. Mayor responsabilidad en este tema. Si necesitamos dinero, porque hay necesidad, porque hay menos empleo, porque hay menos ingresos por la pandemia y por la crisis económica, que hayan subsidios que vengan del presupuesto, pero no tocar, menos perforar y sin duda de ninguna manera liquidar estos fondos de pensiones por la necesidad de hoy, porque mañana no habrá pensiones y eso será peor todavía. Muchas gracias.